quiero dar gracias primeramente a Dios por el privilegio que me da, porque cada vez que yo vengo aquí me tiemblan los pies. Y yo les digo, fue un tema bien difícil, o sea, yo quería predicar sobre otras cosas y el Señor no quería. O sea, busqué varios temas, y Dios siempre me llevó ahí, y yo como queriendo pelear con el Señor, no quiero predicar esto, pero el Señor diciéndome que sí. Y yo le doy gracias a Dios y le digo al Señor, enséñanos y confórtanos, Padre, porque tus caminos son inexplicables. Lo que para el hombre piensa que tenemos las cosas bien o que lo que estamos haciendo es bien, para Dios no son así. Dios conoce el corazón del hombre. Y nosotros mismos, yo le dije a mi esposa, nosotros mismos nos pusimos a pedir que limpien la acera, y cuando se van los hermanos nos duele, pero solo Dios conoce el corazón y solo Dios sabe las situaciones de cada persona, porque muchas veces nos pueden ver aquí que andamos bien, pero no saben cómo estamos en nuestra casa. Por eso le doy gracias a Dios y le pido que esta palabra ha llenado mucho mi vida cuando yo la escuché, y le pido al Señor que haga en ustedes lo mismo que hizo en mí. Señor Jesucristo, en tu nombre, hazte todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que esta palabra sea rema en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo sé, Padre, que tú has querido que yo hable de esto, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, porque tú la mereces, nadie más que tú. Fuimos criados para adorarte, Señor, y bendecir tu nombre. Toma control, Padre, de mi boca, y que hables tú, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le podríamos poner a la palabra un nombre: la vida aprobada por el Señor. El primer texto que vamos a ver es Salmos 17:3. 17:3. Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga la transgresión. Yo podía escribir algo sobre esto. Dice: habla solo lo recto, lo que Dios dice en su palabra. Comprométeme a hablar de las cosas de Dios, y muchas veces nosotros como cristianos de lo menos que hablamos de los partidos de fútbol, hablamos de las amistades, hablamos de cosas triviales, y de lo menos que hablamos es de Dios. Y este es un llamado, en el Salmo 17:3 es un llamado que nos hace a nosotros como cristianos a buscar a Dios y hablar de su palabra, hablar con salmos, con cantos entre nosotros, hablar la palabra de Dios, porque nosotros en esta, la vida probada del Señor, yo la dividí en 4 partes. Esta es la vida interior. Nosotros hablamos de Dios cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ríos de agua viva surgen. Empezamos a hablar de Dios, a buscar a Dios, a estar en comunión con Él. Pero cuando andamos lejos de Dios, solo hablamos de cosas triviales. No dedicamos el tiempo que debemos dedicar a Dios. Y tenemos una falsa piedad, un falso evangelio, una falsa hermandad. Aquí somos hermanos, pero en la calle somos otros. Y con el Señor debemos de ser sinceros. O somos o no somos, porque con Dios las medias no existen. O fríos o calientes, porque los tibios los vomito, dice el Señor. Entonces nosotros debemos de buscar a Dios de todo corazón. El segundo paso de la vida aprobada por Dios sería un proceso de refinación. Dios nos refina, Dios nos limpia, nos cambia todo lo que a Dios no le agrada. Podemos ir a Zacarías 13:9.
Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como funde la plata y lo probaré como prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Cuando el Señor nos refina nos va refinando a través de las pruebas. Zacarías 13:9. Cuando el Señor nos va refinando a través de las circunstancias de la vida, cuando empezamos a depender de Dios, Dios es que a través de las pruebas y de todo lo que nos sucede es que nos está probando, está viendo nuestra fidelidad, nuestra dependencia de Dios. Y cuando estamos en ese lugar, cuando llegamos a ese lugar interior, cuando tenemos a aprender, Dios empieza a hacer cosas, empieza a moverse en lo sobrenatural. Porque debemos de cambiar primero interiormente, primero el yo, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar amor al prójimo si no tenemos, no podemos dar la palabra si no la aprendemos. Por eso en este lugar yo me gozo, porque aquí he aprendido lo que yo en un montón de años que anduve en otro lado nunca aprendí, he aprendido sobre la palabra. Isaías nos quería decir, aquí se habla de un remanente purificado. Comprende que la disciplina de Dios sirve para purificar a su pueblo y prepararlo para dar obras de justicia. Es lo que les decía, cuando Dios te disciplina, cuando te va limpiando, te va purificando y empezás a ser una persona justa, una persona que busca de Dios. Ese remanente de su pueblo, sus escogidos, Él lo va trayendo poco a poco, lo va preparando para todo lo que Él quiere que hagan en su obra, porque Dios no puede mandar soldados a la guerra sin estar preparados, porque vamos a servir de religión allá al mundo. Ella se me viene a predicar y no sabe ni lo que persigue, y ella anda predicando el evangelio y no sabe ni de lo que habla. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted empieza a hablar con una persona y guiarla a través de la Biblia, no importa, la Biblia hace, la palabra hace, no es usted. La palabra a través del Espíritu Santo cambia vida. El Espíritu Santo a través de la palabra cambia vida, transforma vida. Lugares de sequedad los convierte en vertientes de agua viva. Y es algo increíble lo que Dios hace en la vida de las personas. Cuando nosotros empezamos a ver el tiempo que nosotros fuimos antes, yo les puedo decir 6 meses antes cómo era, a cómo somos ahora. Y no es que no tenemos defectos, porque no tenemos defectos, pero Dios a través de su Santo Espíritu nos lleva a las manos de la pared y le va sacando al barro toda la piedra que a Él no le agrada, porque esto es un proceso. Esto es algo que no vamos a cambiar de un momento a otro, pero Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor nos va llevando poco a poco, cambiando las áreas que a Él no le gusta, cambiando lo que nosotros no tenemos a través del Espíritu Santo, nos va guiando a través de la Escritura. Cuando nosotros nos metemos en la Biblia y empezamos a leer, y Dios nos abre el entendimiento y empezamos a ver lo que antes para nosotros era una lectura, ahora ya es un mensaje. Cuando Dios llega y usted, Señor, le dice, pero yo no entiendo, yo le decía, Señor, yo esto no lo entiendo. Y me iba a orar y empezaba, y de repente empezó como a abrirse el panorama, y me dijo, no, esto es lo que tienes que hablar. Yo quiero que mi pueblo entienda que a través de lo que yo lo hago pasar, lo estoy preparando, lo estoy refinando y lo estoy haciendo mejor, porque quiero hacer grandes cosas en sus vidas, pero si ustedes no lo permiten, si no buscamos de Dios, no va a ser. Y Malaquías 3:3. Mire que yo siempre por lo general me gusta predicar del Nuevo Testamento y el Señor hoy me trajo de Malaquías 3, me trajo hasta hablar de la misma revelación. Vamos a hablar, y se sentará
para afinar y limpiar la plata, dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Someterse a la obra purificadora y refinadora del Señor, adora a Dios con un corazón purificado y sírvele por motivos puros. Comprométete a la adoración verdadera y evita el mero formalismo. Debemos de comprometernos con la obra de Dios, no porque el pastor nos mire, no porque el hermano nos mire, sino porque es con Dios, es con el Señor el compromiso. Si vamos a adorar, cuando vamos a adorar, si levantamos nuestras manos, tiene que ser para el Señor. Y si nos quedamos con las manos abajo, que sea para el Señor, pero con reverencia. Porque Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Porque de qué me sirve a mí que levante las manos, si con mi corazón, por esa palabra dice pueblo maldito que de labios me adora, pero de corazón está lejos. Muchas veces venimos aquí creyéndonos santos y creyéndonos buenas personas y creyendo que somos los primeros y venimos con una carita así, muchas veces no demostrar lo que somos porque Dios nos conoce, pero damos un falso testimonio y hablamos de un falso evangelio, decimos que nosotros sabemos mucho, pero en resumidas cuentas no sabemos nada porque no hemos buscado a Dios de corazón. Yo creo que también después de otro paso, Dios nos prueba a través de la tormenta. Y esta está en Lucas 6:48. Lucas 6:48. Dice la palabra de Dios, edifica sobre la roca. Lo voy a leer desde el 46 hasta el... Porque me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo. Ahí nos está diciendo el Señor, porque me llaman Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. Porque muchas veces Dios a través de la palabra nos dice que lo busquemos en oración, que lo busquemos. Allí ella mañana, ahí lo menos que hacemos, nos dedicamos a dormir en la cama, nos dedicamos a... no tenemos, para todo tenemos tiempo, menos para buscar la palabra de Dios. Para todo tenemos tiempo, menos para leer la Biblia. Para todo tenemos tiempo, menos para escuchar tal vez una prédica o para irnos a orar 10 minutos, no digo un montón. Para todo tenemos tiempo, pero nos sentamos en un televisor a ver un partido de 120 minutos, y si hay penales también, estamos viendo penales. Y nos sentamos 2 horas a ver 1, 2, 3, 4, 5 películas, y Dios nos dice que debemos de buscar, y decimos que tenemos un Señor que es Jesucristo. Verdaderamente no lo tenemos porque no lo estamos buscando. Entonces, esta prédica, esta palabra, yo a mí mismo me la ponía, porque yo le digo, Señor, muchas veces yo dedico el tiempo en otras cosas, en cosas que no me tienen ningún provecho en mi vida. Muchas veces me voy para arriba, aunque no para oír hablar para la basada, ahí en los camillar, esperando que lleguen los guardias o los camioneros, o estoy esperando ahí en las oficinas haciendo nada, y mientras podía estar buscando al Señor. Y yo le decía hoy, gracias Señor, porque me has hecho ver muchas cosas, porque una cosa es que se le diga a uno el pastor, y otra cosa es cuando Dios me abre, lo abre espiritualmente y lo muestra lo que uno quiera hacer. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante al hombre que edificó la casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto está aplicando, hermano, y perdonando que a los hermanos que se han ido. Dios ha querido hacer un fundamento, porque no es el pastor, sino que Dios ha querido un fundamento para que edifiquen su casa, para que la edifiquen sobre la roca a través de la palabra que es Cristo.
pero ellos escuchan un evangelio acomodado, un evangelio a mi conveniencia. No hacen lo que yo digo, no me gusta lo que yo digo, lo que dice el pastor es muy duro, esa palabra no es para mí porque Dios es amor. Exacto. Dios no puede ser injusto porque Él no puede escoger, pero la Biblia dice que Dios escogió. Y nadie puede, o sea, muchas veces nosotros dudamos, yo no le digo que no, hasta yo me puedo traer. Pero es que como Dios es soberano y hace lo que Él quiere y nadie yo le dije a mi esposa, es que vos podés hacer un ayuno de 1000 días y no le vas a torcer la mano al Señor. Es por misericordia. Yo con ella yo a ella le digo, nosotros no podemos torcerle a Dios la mano por nada. Tal vez el amor y su misericordia es la que por amor que no nos quema, por amor, así como nosotros le damos a nuestros hijos, Él dice, no, les voy a dar para que miren que coman, que yo tengo amor por ellos, pero la realidad es que muchas veces nosotros queremos torcerle, es que yo voy a la iglesia todos los días, y es que yo ayuno, yo oro, y el Señor tiene que darme eso. No, si esa voluntad de Él se la quiere dar, usted no puede llevar a Dios y arrinconarlo y decirle, deme, no me da, yo me voy. Y lo que hacemos es que cuando Dios no nos da para los deleites como nosotros queremos, vámonos para el mundial, está buena la regla. Entonces, esa es la realidad, que nosotros debemos de meternos y nosotros fuimos criados, de los que somos cristianos, de los que andamos buscando al Señor, debemos de tener una absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esa debe ser la mera realidad de nosotros. Una absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios, de edificar nuestros hogares, nuestras casas, nuestros bienes, todo lo que tenemos de dedicárselo a Jesús. Porque cuando edifiquemos la casa en nuestra roca, ahí estaremos verdaderamente confiados en el Señor, confiados en que no vamos a tropezar, que tengamos problemas, aunque pasemos circunstancias, que pasemos necesidades, tenemos un Dios grande que nos va a tener en la mano. Eso debe ser nuestro pensamiento y nuestra forma de empezar. No importa que yo tenga esa deuda, pero mi Señor la va a pagar, no sé cómo, pero Él la va a pagar. No importa que mi hija esté enferma, pero Dios la va a sanar. De acuerdo a su voluntad, porque no le podemos torcer la mano a Dios. Pero la obligación de nosotros es buscar a Dios, como cristianos es buscar a Dios y hacer su voluntad. Ir a predicar la palabra, hablarle a la gente del infierno, hablarle del amor de Cristo, de la salvación que le da Jesús. Esa es la función de nosotros. No estar en la casa acomodados a que como yo soy salvo, y los otros se pierden. Y esa es la mayoría de la forma de pensar que tenemos nosotros. No importa contar que yo me salve, los demás que se vayan. A la gente debemos de enseñarles que busquen al Señor, que busquen a Jesucristo, que aprendan a depender de Él, que hagan los cimientos de esa casa sobre la roca que es Jesucristo, porque vendrá cualquier tempestad, vendrá cualquier prueba, cualquier problema, y usted va a estar confiado, porque Él peleará por nosotros y Él nos va a sacar adelante. Pero mientras nosotros, otra cosa que nosotros como cristianos queremos ayudarle a Dios muchas veces, Dios no necesita mucho. Queremos ayudarle a Dios y empezamos a buscar de acuerdo, no, es que yo me voy a llevar con la hermana Claudia, con la hermana, si Dios le place que el hermano Emilio sea humilde, el hermano Pedro sea humilde, o sea, todos somos diferentes y todos somos parte de un mismo cuerpo. A uno le da más sabiduría, a otro le da más cultura de palabras, a otros los hace humildes, pero para Dios todos son iguales. Dios los ocupa a todos. Por ejemplo, la hermano Vidal, pues, prefiero hasta el viejo, pero si Dios lo llama a Dios. Si Dios lo llamó así es porque lo ocupa, porque lo ocupa en su reino. Aunque para nosotros como hombres, como que no, pero es que hasta el viejo yo te le puedo decir al Señor. Pero si Dios lo llamó es porque tiene un propósito en su vida. Y usted debe de pensar que Dios, cada uno de nosotros es un proyecto en las manos de Dios.
Es un proyecto en las manos de Dios y yo a través de Claudio voy a levantar su familia del Señor. Pero primero la haré a ella. A través de la hermana Lilian voy a traer toda su familia a mi casa de oración. Pero primero tiene que tratar con ella. Y muchas veces nosotros queremos que Dios trate primero con nuestra familia y no trate con nosotros. Dios tiene que hacernos primero a nosotros, que moldearnos a nosotros, que cambiarnos a nosotros para que a través de nuestro testimonio podamos cambiar a otras personas. Y el último punto que traigo es la prueba final. Y Primera de Corintios 3:13. 3:13. Dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. En el último día, cuando venga el Señor y cuando lleguemos y sean abiertos los libros, ahí van a estar. Pero nosotros podemos engañar al pastor y los puedo engañar a todos ustedes, pero mis obras ante Dios no las puedo ocultar. Entonces Dios probará nuestras obras, y decía yo, lo que yo puedo entender, la calidad del trabajo de cada constructor será sometida a prueba el día del regreso del Señor. Todo líder tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo, constructor de la iglesia. Cada miembro de la iglesia va a comparecer ante Jesucristo, y ahí va a ver verdaderamente si es un obrero aprobado, si en realidad dedicó todo su tiempo al trabajo del Señor, si en realidad hizo lo que Dios demandó de su vida. Y ahí él, de acuerdo a sus obras y de acuerdo a cómo él lo prueba, le va a dar los galardones. Y en Santiago 1:12 el título, tal vez no sé cómo lo tienen en los Biblias, que la mía dice: amar a Dios en medio de las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquellos que permanecen firmes en las pruebas recibirán la corona de vida eterna. También aquí la vida, y ahora disfrutamos más abundante y más plenamente que lo que en el mundo. Muchas veces nosotros no tenemos la riqueza, no tenemos las comodidades que tienen otras personas, pero sí tenemos la paz, y es la paz que solo Jesucristo la da. Y aunque estemos en la prueba y aunque tengamos serios problemas, nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, del Dios que le gusta lo imposible. Y no importa, y usted puede tener, y mira, Claudio, yo que te miro que vos no tenés comida en tu casa, y yo no te miro preocupada, porque tú estás basada que Dios proveerá, y mi provisión viene de Jehová. Amén. Dice, pero mire que usted no está enferma. Dios dice, Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces nosotros tenemos una esperanza, y el que tiene esperanza vive, pero el que no tiene esperanza está muerto espiritualmente. Y nosotros, aunque materialmente no tengamos, pero espiritualmente estamos vivos y creemos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios santo, en un Dios que puede levantar a los muertos. Y así como levantó a los muertos en el antiguo, así como cuando estaba Jesucristo aquí levantó a los muertos, así nos puede levantar ahora, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo no cambia, el Evangelio no cambia. Y yo digo que todo lo que nos basamos en la palabra, lo que es basado en la palabra, Dios lo va a cumplir, porque Él tiene un compromiso. Y si Él dice que lo bendecirá, Dios lo tiene que bendecir, porque Él no puede ir contra su palabra. Y si Él dice que lo sanará, tampoco usted puede decir que no. Y si Él dice que lo escogió, tampoco puede decir que no lo escogió, porque su palabra dice
algo que nosotros debemos estar siempre basados y confiados en la roca. Decir, no, yo pertenezco a Cristo, mi vida es para Cristo. Cristo es mi Señor. Porque debemos de aprender que el señorío de Cristo no solo es sobre nuestra vida, es sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes, sobre todo lo que tenemos. Y Él nos ha dado la oportunidad de vida hasta este momento porque quiere hacer grandes cosas en nuestras cosas. ¿Cuántas personas miran que el niño se muere y nosotros ya estamos viejos pintando canas? Algo quiere sacar Dios de nosotros, en algo nos quiere refinar. Con algún propósito nos trajo a este lugar, porque Dios no venimos porque nosotros queríamos, sino porque nos trajo. Amén. Yo le digo, y ahorita yo lloraba al Señor y yo le decía, y ahorita nos miramos poquitos, pero dentro de poco, yo le digo, dentro de poco ustedes se van a mirar lo que yo pasé. Dios está preparando multitudes, pero primero tiene que prepararnos a nosotros. Y mientras nosotros no nos preparemos y no escarbemos en la palabra y no conozcamos la palabra, Dios no va a mover gente, porque Él no quiere novios, Él no quiere personas que usted no le pueda hablar y le pregunten de la Biblia y quede viendo para todos lados como Gloria, allá que no saben lo que Dios lo que están demandando de Dios. Porque es bonito, señora, es bonito ir a hablar. Hay unos que dicen que son cristianos y caminan hablando barrabasadas, que lo menos que hablan es de la Biblia. Y hablan de un evangelio de prosperidad. Mire, hermano, parte que Dios le va a dar. Siempre, hermano, te va a cosechar. Dele al Señor, porque el Señor le devuelve 100 por 1. Anoche estaba, solo escuchando a ver qué decía Cash Luna. Y yo me quedé asombrada 1 hora solo hablando del dinero. Yo decía, no hay otra cosa, solo de eso. Y la gente me quedé asombrada. Y antes nosotros nos gozábamos cuando escuchábamos a Cash Luna. A mí me gustaba. No, a mí me gustaba, sí, calma, yo me quedaba viendo la gente a la 1 de la mañana viendo echar luz. Para mí, en ese momento, estaba tan cerrada la mente que era un ungido de Dios. El Maldonado, para mí me gustaba escuchar a Maldonado. Y yo le digo, pero Dios me sacó de esa ignorancia que como nos ha dado a todos. Amén. Y yo les digo, y algo que a mí me impacta es que cómo Dios actúa. Y nosotros muchas veces ponemos la mirada en los hombres y empezamos a verlos y decimos, no, este hombre es bueno, pero solo Dios conoce el corazón. O sea, son personas que tienen una falsa humildad y una falsa piedad, pero son víveras completas. Y algo que me impactaba, lo que contaba la hermana Alba, la hermana Sara, el mismo sueño de las víboras de Baja, las víboras metidas en inglés. Gente que dice ser cristiano, dice conocer el evangelio, pero no lo conoce. Yo traía, para terminar, tengo una reflexión que yo escribí. Como cristianos, nuestro verdadero estandarte siempre debe ser la palabra de Dios. Siempre debemos de estar basados en la palabra, no en fábulas, no en cuentos de camino real, no en lo que escuchamos de otra persona, sino basados enteramente en la palabra. Debemos de leer y meditar diariamente en ella, pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que el Espíritu Santo moldee las áreas de nuestra vida que deben de ser cambiadas. Alimentarnos la palabra con el pecado para que nuestro cambio sea del interior hacia el exterior y a través de nuestro testimonio el mundo pueda ver lo que Dios hace en nosotros. Debemos de comprometernos como cristianos a difundir el evangelio a toda persona, no importando su condición social, ya sea que nuestro compromiso es con Dios y Él nos recompensará a los que lleguen a la meta en su segunda venida. Debemos de ser firmes en las pruebas porque Jesucristo es nuestra roca. El Señor los bendiga.